Amén y amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Esta noche vamos a continuar con los temas que he venido trayendo de restauración. Y esta noche vamos a hablar de restaurando el lugar santísimo. Restaurando el lugar santísimo. Y vamos ahí la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice la palabra: Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta noche voy a hacer la introducción, no va a ser nuestro pasaje base, pero voy a hacer la introducción con este pasaje, porque hay 4 cosas que nos dice el Señor que somos nosotros la iglesia, que somos nosotros como pueblo. Y para nosotros poder ir y entender lo que es la restauración del lugar santísimo, primero debemos saber quiénes somos nosotros en Dios. Y la palabra nos dice que somos linaje escogido. Y cuando la palabra me dice que soy linaje, el Señor me está hablando de que somos ascendencia. Ascendencia que fue tomada de entre muchos. ¿Para qué? Para manifestar lo especial de Dios. Y cuando el Señor nos dice que somos linaje escogido, ¿en quién pensamos? ¿A quién se les viene a ustedes a la memoria cuando el Señor nos habla de linaje? A la memoria se debe venir nuestro Padre de la fe, porque somos linaje escogido. Y cuando les digo ascendencia es porque si hoy el Señor nos está hablando que somos linaje, tenemos que mirar hacia atrás de quién procedemos. Y la palabra nos hace pensar cuando nos dice que somos linaje escogido en Abraham, porque Abraham fue escogido de en medio de los pueblos, de muchos pueblos, pero el Señor le plació hablarle a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y nosotros somos de ese linaje, porque la palabra en el capítulo 12, en el versículo 2, el Señor le dijo: y haré de ti una nación grande. Y dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y cuando habla de linaje es porque de él saldrían las multitudes. En el capítulo 5, en el versículo 4, ya el Señor nos viene y nos dice que es que él no iba a tener siervos como herederos. Abraham iba a tener hijos como herederos. Y en el capítulo 15, en el versículo 4, dice la palabra: no te heredará ese siervo. ¿Quién lo iba a heredar? Lo iba a heredar un hijo. Amén. Dice: será un hijo tuyo el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si eres capaz. Y le dijo: así será tu descendencia. Así que cuando el Señor nos habla de que somos linaje escogido, es porque nosotros somos hijos de alguien que fue escogido especialmente para él poner su nombre, Dios, su nombre de esos lomos. Y no somos hijos de sangre, pero somos hijos de fe. Y si la palabra me está hablando de hijos, me está hablando de paternidad. Él es el Padre de la fe. Amén. Y nos dice aquí la palabra que somos real sacerdocio, nación santa. Y cuando hablamos de real sacerdocio y nación santa, ¿en quién pensamos? Pensamos dónde nació el sacerdocio en medio del pueblo de Dios. Y el diseño del sacerdocio de la casa de Dios nació en Moisés. Cuando me habla de linaje pienso en Abraham, cuando me habla de real sacerdocio me habla de Moisés.
porque sobre Moisés vino la revelación y vino los diseños de la casa de Dios y de ministerio sacerdotal, real sacerdocio, porque vinimos de un diseño que fue revelado directamente del Creador de todas las cosas. El Señor fue el que reveló cómo se debía llevar a cabo el ministerio sacerdotal. Él dio todos los trazos de cómo servirle a Él dentro de su casa. Por eso es real sacerdocio. Amén. Esta es la introducción para que podamos entender cómo restaurar el lugar santísimo. Bajo este diseño sacerdotal vino la identidad de una nación santa. ¿Por qué? Porque el Señor primero debía traer revelación de lo que era servirlo a Él, y trajo un diseño del ministerio sacerdotal para Él manifestarse en su santidad. Cuando el Dios que es santo se manifiesta a su pueblo, le está diciendo a su pueblo: sean como su Dios. Él les estaba mostrando la imagen de santidad para que el pueblo suyo fuera santo y tuviera una identidad que no fuera igual a la de ninguno. Y por eso el Señor dice: real sacerdocio, nación santa. Porque si hay un ministerio sacerdotal, hay una nación que conoce a su Dios, que es santo. Amén. Amén. Y me dicen: ustedes son pueblo adquirido. Y cuando el Señor nos dice pueblo adquirido, ¿en quién pensamos? En Cristo. Debemos de pensar en Cristo, porque solamente Él pudo pagar el precio de adquisición. Porque cuando fuimos expulsados del jardín, nosotros entramos en deuda, quedamos debiendo. Pero no éramos con nuestras propias fuerzas capaces de pagar el precio por nuestra justificación y redención. Pero hubo uno que se levantó y dijo: yo pago el precio, y nos adquirió. Y cuando nosotros vemos todo eso, nosotros debemos entender la identidad que tiene el pueblo de Dios. Amén. Y nosotros no solamente debemos tener este pasaje, porque yo creo que casi toda la iglesia se la sabe, casi todo el pueblo de Dios se sabe: es que soy linaje escogido, porque somos real sacerdocio, y no lo sabemos de memoria y sacamos pecho frente a eso. Pero cuando nosotros comenzamos a profundizar en que cuando el Señor a nosotros nos da una identidad, nosotros debemos ir al diseño de esa identidad. Nosotros debemos conocer la fuente de ese diseño para poder entender qué es lo que Dios nos entregó. ¿Cómo me debo mover bajo esa identidad? ¿Hacia dónde me dirijo en esa identidad? ¿Cuál es el propósito de que a mí me hayan dado esa identidad? Amén. Amén. Así que para yo poder restaurar el lugar santísimo que en este tiempo Dios nos está llamando a restaurar, yo debo conocer muy bien el lugar santísimo. Y el lugar santísimo lo conozco cuando conozco el sacerdocio de Dios, cuando conozco el ministerio sacerdotal que Dios dio a su pueblo, porque allí es donde se habla del lugar santísimo. Amén. Así que cuando conocemos los diseños y la fuente de esos diseños, nuestra identidad en Dios no se va a distorsionar fácilmente. A mí me gusta hacer preguntas y que la gente responda, y me gusta entrar a hacer otra pregunta para ver si dudan. Con los jóvenes nos pasa, ¿es cierto? Porque cuando nosotros tenemos claridad de una verdad, ni nos mueven aquí, ni nos mueven acá. Así que cuando mi identidad conoce los diseños y la fuente de quién procede, mi identidad no se va a distorsionar fácilmente. Tampoco voy a perder la esencia de Dios, la que Dios puso aquí adentro. Y cuando conozco el diseño y la fuente, si la religiosidad me toca la puerta, ¿será que le abrimos? Claro que no. Claro que no. Entonces, ahorita vamos a Éxodo capítulo 40 y vamos a conocer el lugar santísimo para poder aprender hoy cómo restaurar el lugar santísimo
al que Dios nos llama en este tiempo. Hoy vamos a leer bastante. Éxodo capítulo 40, versículo del 19 al 23. Y dice la palabra: levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido. Y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso también el altar de oro, o el del incensario, en el tabernáculo de reunión delante del velo. Y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. 30. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Amén. Para nosotros entender hacia dónde nos dirige hoy el Señor, hay algo especial sobre lo que acabamos de leer. Pero este capítulo 40 es un complemento del capítulo 25. Varios estamos haciendo el devocional de Éxodo. Y lo que nosotros vemos acá es que cuando el Señor viene y revela los diseños del tabernáculo o del lugar de reunión, el Señor arranca por revelar. Lo primero que Él revela dentro de esos diseños fue el arca del testimonio, el arca del pacto. Y cuando nosotros vemos que Moisés arranca a levantar el tabernáculo, lo primero que Él levanta es el lugar santísimo, y lo primero que lleva al lugar santísimo es el arca del testimonio o el arca del pacto. ¿Vamos? Entonces, nosotros vemos que Moisés arranca desde el lugar santísimo, el lugar santo, pasa al altar y pasa a la fuente de bronce o lámpara. El tabernáculo de reunión. ¿Por qué les voy a explicar eso? Porque en la iglesia Dios está presente, camina bajo una unción apostólica y profética. Y la palabra de Dios es muy profética. Y nosotros debemos aprender a adentrarnos en la revelación profética que la palabra de Dios nos trae. Y el tabernáculo es muy profético. Entonces, el tabernáculo de reunión estaba compuesto por el lugar santísimo y el lugar santo. Lo que estaba fuera de esos lugares se llama el patio o el atrio. Es decir, no está allá adentro. El Señor arranca por revelar y Moisés arranca por levantar desde el lugar santísimo y viene aquí al lugar santo. Cada objeto en su lugar. El arca del pacto, luego arranca acá con la mesa de los panes, con el candelero y el altar del incienso, altar de oro. Hasta ahí está el tabernáculo, pero sigue el patio. Pero entre el patio y el lugar del altar de sacrificio hay una fuente de bronce con agua. Y luego sigue el altar de bronce o el altar de sacrificio. Y hay algo especial. Cuando Dios nos habla de este diseño, el Señor arranca desde el lugar de su intimidad hacia el lugar más alejado. Pero sucede algo.
que cuando Él arranca desde su lugar de su presencia nos está recordando de dónde partió nuestra caída. Nuestra caída partió del lugar de su presencia. Porque ese es el orden que Dios diseñó, pero el pecado nos expulsó del lugar de su presencia y nos alejó de su presencia. Así que si el Señor parte desde su diseño, hay algo que debemos nosotros de entender, que para restaurar el lugar santísimo, Él parte de ese lugar, pero nosotros tenemos que partir del lugar más alejado de Dios, que es el lugar del sacrificio. A causa del pecado, el orden de Dios se distorsiona, cambia. Pero recordemos cuando estábamos en la enseñanza de la reconciliación, que siempre su propósito es ¿qué? Venir a un encuentro con nosotros. El punto de partida, no olviden eso, de Dios es el lugar santísimo. El punto de partida de nosotros por el pecado es el lugar del sacrificio. Pero hay algo muy especial. En la enseñanza pasada yo les decía que el pecado nos sacó del jardín, pero que hubo alguien que reconstruyó un camino, no para llevarnos al jardín, sino para que el jardín fuera puesto nuevamente en nuestro corazón. Y para ello vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Hasta aquí me siguen? Hebreos capítulo 9. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo restauró el camino para traer lo que habíamos perdido un día y volverlo a poner en nuestro corazón. El lugar santísimo representa su presencia, pero el Edén también representa su presencia. Y dice el capítulo 9 de Hebreos, versículo 11 y 12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí mismo, en Hebreos capítulo 10, vamos al versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Lo vamos a dejar allí. Ya vemos que, como lo que un día nosotros perdimos, Jesús lo volvió a tomar, volvió y lo recuperó. La entrada al lugar santísimo ya está allanada. El camino ya está edificado. El velo ya fue quitado. Dice la palabra que quienes han sido redimidos, los seremos ¿qué? Para siempre. Y dice la palabra que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pero pasa algo, que a pesar de que ese velo ya se rompió y tenemos entrada al lugar santísimo, debe haber un proceso para restaurar nuestra vida y llegar a ese lugar santísimo. Sigamos allí en el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El lugar santísimo está dispuesto. Pero el versículo 22 nos dice la manera en que nosotros debemos llegar a ese lugar santísimo. Esto no es como la invitación que hizo aquel que hizo las bodas. Invitó a mucha gente, ¿verdad? Y nadie fue. Pero luego comenzó a invitar a los que cayeron. Y a pesar de que invitó los que inicialmente no estaban en la lista, hubo alguien que se presentó con el vestido incorrecto. Y no quiere decir que porque tenía invitación podía ir vestido como se antojaba. Lo mismo nos está diciendo aquí la palabra. La palabra dice, ustedes tienen plena libertad de entrar a ese lugar santísimo. Pero el versículo 22 me dice que tenemos que tener 4 requisitos. Un corazón sincero, debemos tener plena certidumbre de nuestra fe, debemos tener los corazones purificados de toda mala conciencia y debemos estar lavados nuestros cuerpos con agua pura. Así que para llegar a ese lugar santísimo debe de haber una restauración. Amén. Así que ahora vamos a empezar a detallar el proceso de restauración para llegar a ese lugar santísimo. Como Dios empieza desde el lugar santísimo, pero nosotros empezamos desde el lugar más alejado de Dios, el proceso de restauración arranca en el altar de bronce, en el altar de sacrificio. Ese va a ser nuestro punto de partida. En este lugar todo el pueblo tenía acceso, porque este era el lugar donde la gente venía con su ofrenda y la presentaba ante el sacerdote y era presentada en ese altar por su pecado. Así que cuando nosotros empezamos el proceso de restauración para llegar a ese lugar santísimo, nosotros debemos entender qué representa el altar de sacrificio, el altar del holocausto. Ese altar representa arrepentimiento. Ese altar representa entrega. Ese altar representa renuncia. Ese altar representa pagar un precio y ese altar representa someter nuestro cuerpo de pecado al sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto tal vez ya lo han vivido muchos dentro de la iglesia. Ya están arrepentidos, ya han rendido debilidades, han rendido cosas de sus vidas áridas, ya han entregado, han renunciado, han pagado un precio. Porque es que lo que traían a ese altar no era gratis, eso tenía un valor. Y el Señor nos dice que debemos aprender a someternos en sacrificio. Amén. Amén. Ahora, después de ese atrio, seguía la fuente de bronce, lo que llamamos el lavacro, la fuente de bronce. Pero a este lugar ya no llegaban todos. A este lugar ya llegaban solamente los sacerdotes. Es decir, cuando usted llega al altar y usted ya está pasando por esa fuente de bronce, en usted ya hubo algo que el Señor depositó sobre usted. Usted ya no es el mismo. Amén. Usted ya se convirtió en real sacerdocio y usted tiene entrada a un siguiente altar. Y ese altar de bronce era hecho de bronce. Y en la parte del fondo estaba hecho de los espejos. Y créanme que cuando yo estaba estudiando esta vez eso, yo decía, los espejos de las mujeres del pueblo de Israel. Y la palabra es clara cuando dice que eran los espejos de las mujeres que servían en el tabernáculo, las que vigilaban, estaban pendientes de la puerta del tabernáculo. No eran los espejos de cualquier mujer, eran los espejos de las mujeres que servían. Y había agua dentro del lavabo.
¿Qué hacían los sacerdotes? Después de presentar el sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, se lavaban las manos y se lavaban los pies. ¿Qué representa nuestro proceso de restauración para llegar a ese lugar santísimo? Representa la purificación y la santificación que hacemos a través de la presencia de Dios y el poder de la palabra. Por eso cuando Cristo dice que se presentó la iglesia a sí mismo, una iglesia santificada, y dice que lavada por el poder ¿de qué? De la palabra, porque la palabra purifica. Cuando aquí se les aconseja, se les dice, estudien la palabra, no es para que estén entretenidos durante toda la semana, es porque la palabra nos purifica y nos santifica, porque la palabra tiene poder, y es poder de Dios. La santificación en nosotros debe convertirse en una disciplina. El pueblo de Dios debe aprender a ser disciplinado en el estudio y en la búsqueda de la presencia de Dios. Les he dicho varias veces desde el altar que la salvación nos la da Dios y es gratuita, pero la santificación la alcanzamos cada día cuando nos sumergimos en la presencia de Dios. Cuando nosotros caminamos bajo esa presencia. Gracias, Carito. Ese es el tabernáculo. Pero el tabernáculo es esta partecita. El resto es el patio o el atrio. Amén. Entonces, la fuente de bronce, cuando se lavan las manos y los pies, representa es que usted, a la presencia del Señor, usted no puede ir sucio. La misma palabra dice levantar manos, ¿qué? Santas. Y santas significa lavadas, purificadas, no perfectas, pero sí limpias y purificadas. Amén. Y luego vemos que el Señor da la indicación de todo lo que va en el lugar santo, que es esta primera partecita. Y lo otro que se comienza a levantar es el lugar santo después del lugar santísimo, ¿verdad? Pero cuando entre por acá, por la fuente de bronce, entramos a un lugar que ya nadie puede ver de afuera. Estos dos primeros altares todo el mundo podía ver lo que ocurría, pero al lugar santo ya no era visible. Al lugar santo ya se entraba en una privacidad diferente. Era como entrar a un lugar secreto, a un lugar más reservado. Y aquí en este lugar, los hijos de Dios ya pasan porque han alcanzado un nivel diferente, pero también en ese lugar tienen la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel. ¿A qué me refiero? Que cuando pasamos al lugar santo es porque ya en el Hijo de Dios hay un conocimiento, hay un entendimiento y hay una santificación que tal vez otros no viven. Es decir, un nivel que ya ha alcanzado. Pero cuando entra a ese lugar santo, tiene la oportunidad de alcanzar algo nuevo. ¿Por qué? Porque en ese lugar santo hay tres objetos especiales. Y nosotros debemos entender esos objetos dentro de nuestra restauración que implica. Y el primer objeto que encontramos es la mesa de los panes. La mesa fue hecha de madera de acacia cubierta de oro y fueron hechos platos, cucharas, para tomar, tazas, y sobre esa mesa de los panes eran puestos 12 panes, y esos 12 panes representan las 12 tribus de Israel. Pero vamos a ver qué representa en nuestro proceso de restauración. Esa mesa de los panes representa la provisión, representa alimento, pero no solamente en el sentido de recibir. La mesa de los panes representa también en el sentido de dar. Y cuando el Hijo de Dios entra a ese lugar santo, no solamente ha aprendido a recibir, el Hijo de Dios ha aprendido a dar. Porque desafortunadamente se ha metido mucha gente que Dios es un Dios que solamente da. Y Dios no es solamente un Dios que da, Dios es un Dios que también recibe.
Y somos felices estirando la mano para recibir, somos felices pidiendo oración por mis problemas, por mis dificultades, por lo que yo anhelo. Pero ¿cuánto estamos dando nosotros? Y la mesa de los panes representa a un pueblo que sabe dar. La mesa de los panes también representa alimentos sin levadura, porque esos panes eran hechos sin levadura. Y cuando la palabra dice que esos panes eran sin levadura, representa que cuando yo entro a ese lugar santo, en mí ya hay un entendimiento de lo que yo debo creer y lo que yo no debo de creer. He aprendido a desechar lo malo y he aprendido a tomar lo bueno. Por eso es importante el alimento, para que usted no solamente se quede con lo que escucha, con lo que usted le dice, con lo que un predicador a usted le enseña, con lo que usted escucha en TikTok. La gente es feliz escuchando mensajes de Dios por TikTok. Y yo le digo, hay un mejor mensaje aquí. Y cuando hemos llegado a ese lugar santo, a esa mesa de proposición, la palabra nos está diciendo que mi restauración va en un nivel donde yo ya voy a saber diferenciar la doctrina de demonios a la doctrina, que es una buena doctrina. Amén. Que yo ya voy a saber diferenciar a los lobos que enseñan como si fueran ovejas. La mesa de los panes también nos representa alimento fresco, porque resulta que todos los días de reposo, es decir, cada 8 días, los panes eran reemplazados. ¿Y eso qué significa? Que yo lo que recibo hoy no se puede quedar ahí. Ustedes deben salir a seguirse alimentando. Y ustedes no pueden estar esperando cada 8 días que les traigan la botellita de alimento. Cuando la palabra dice que sobre esa mesa habían panes frescos, nos está diciendo, las aguas de Dios corren todos los días. Y las aguas que usted ve hoy no van a ser las mismas que usted va a ver dentro de 5 minutos. El pan fresco representa que yo estoy interesado en alimentarme con comida fresca. ¿Ustedes creen que al lugar santísimo se llega como queremos? Aprendamos a valorar los lugares que Dios a nosotros nos ha dado, los lugares de intimidad que Dios nos ha dado. Por eso aquí la palabra es clara. Tienen toda la libertad de entrar al lugar santísimo porque ya se hizo un camino nuevo y vivo. Pero nos dice las condiciones. Amén. La mesa de los panes también representa que hemos entendido que en el Señor tenemos todo cuanto necesitamos. En tiempo de política, les doy un consejo. No se dejen convencer por las palabras bonitas. No se dejen tentar por una reunión donde les van a dar comida. No se dejen tentar por palabras de buenas intenciones. Sometámonos a Dios y aprendamos a discernir quién habla la verdad y quién habla la mentira. Deseche lo malo. Tal vez se quede con nada aquí en lo bueno, pero no importa. Que le hagan promesas, que le digan le vamos a dar, le vamos a entregar esto, lo otro. Cuando sabemos quién es nuestro proveedor, usted no busca a ningún hombre, ni va a depositar su confianza en ningún hombre. Usted sabe en quién ha confiado y sabe quién le provee. Cuando la mesa de los panes en el lugar santo está llena, nos está diciendo, el Dios que provee es el Dios que te va a proveer también a ti. Porque esos 12 panes representaban alimento para las 12 tribus de Israel. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Miren a su alrededor. ¿Ustedes saben cuánta gente de afuera vino y trajo a esta casa? Con promesas, porque cuando iniciamos también estábamos en tiempo de campaña. Nadie. Porque esta casa ha entendido que tenemos un Dios que provee. Amén, amén.
Y hay mucha gente que tiene mucha plata. Nosotros tenemos al Dios del dueño del oro y de la plata. Amén. Amén, amén. Así que esa mesa, cuando hemos entrado hasta allá, es porque hay un pueblo que ya ha entendido quién es su proveedor. Y también ha entendido que todo tiene un orden. Porque resulta que la palabra, cuando le da la indicación a Moisés en ese diseño de Dios, el Señor le dice: vas a hacer la mesa de los panes así y así. Ahí está la mesa de los panes. Así y así. Pero el Señor dice: pon los panes en orden. No es que usted llevó y encargó los panes o puso los panes. No. Y eso nos indica que hemos entendido que todo en la casa de Dios tiene un orden. Y cuando nos saltamos ese orden, las cosas no van a funcionar. Pero les tengo una buena noticia. El Señor nos va a salir al camino y nos va a devolver todo el recorrido. Y volvemos y empezamos. Esa es la misericordia de Dios. Y debemos estar agradecidos. Los atajos no son de Dios. Todo tiene un orden. Amén. 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 Hay otro objeto dentro del lugar santo. ¿Vamos bien en la restauración del lugar santísimo? ¿Van por buen camino? ¿Todos están metiditos en el lugar santo? Espero que sí. Hay otro objeto en el lugar santo y es el candelero. El candelero tenía 7 brazos, 6 a cada lado más la caña inicial. Es el único objeto que el Señor le da una medida exacta, un pesaje de oro. En ninguna otra parte usted va a escuchar que para el altar del incienso, que para la mesa, que para el altar de bronce, ninguno tiene medida. Solamente háganlo en madera de acacia y recubra. Pero el candelero, el Señor le dio una medida exacta de pesaje, de 33 a 38 kilos de oro. Y ese no tenía mezclas, todo era de oro y a martillo. En muchos estudios sobre el candelero nos dice que esto representa a Jesucristo, que fue perfeccionado a través de dolores, que fue perfeccionado a través de muchas tribulaciones. Y cuando lo leemos detenidamente, nos damos cuenta de que sí, de que Cristo es ese candelero, porque Cristo es lo que ilumina nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro camino. Amén. Pero ¿qué representa en nuestro proceso de caminar hacia ese lugar santísimo? Las lámparas, dice la palabra, que alumbraban hacia adelante. ¿Saben cuántas veces uno ha estudiado lo del tabernáculo? Y solamente hasta este devocional que estamos haciendo, yo caí en cuenta que las luces eran hacia adelante. ¿Cuántas veces hemos estudiado el tabernáculo? Mucho. Pero solo hasta esta vez yo dije: no, las luces son hacia afuera, hacia adelante, perdón. Dice que las lámparas alumbraban hacia adelante. ¿Y qué representa esto? Para atrás ni para coger impulso. Porque la vieja criatura quedó atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Hacia dónde va el Señor? ¿Hacia dónde va el cauce del Espíritu de Dios? Va hacia el frente. Y ese es el cauce en el que nosotros debemos caminar. Por eso la luz de Cristo nos va a iluminar hacia adelante, no hacia atrás. Porque es la dirección hacia donde Él nos lleva. Amén. ¿Qué representa este candelero? Representa algo bien especial. Resulta que ese candelero, el sacerdote entraba al lugar santo y por la mañana preparaba las lámparas, pero no las encendía. Al anochecer era cuando eran encendidas las lámparas. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Que nosotros debemos aprender a prepararnos para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Todo debe tener una preparación. Nosotros debemos formarnos. Nosotros debemos adiestrarnos en la presencia del Señor. Nosotros debemos aprender
aprender a no hablar a la ligera, a no enseñar a la ligera, a no estudiar la palabra a la ligera. En nosotros debe haber una preparación para aprender a iluminar lo que está en oscuridad. Amén. Ese candelero también representa, porque era hecho en oro puro. Ese candelero nos debe recordar a nosotros en qué estamos edificando, en qué material nosotros estamos edificando en medio de esta tierra para la eternidad. ¿Se acuerdan que aquí nos han dado enseñanzas? El pastor nos la ha dado 3 materiales que pasan la prueba, 3 materiales que se queman en la prueba por el fuego. ¿En qué material nosotros estamos edificando? Cuando nosotros hemos llegado a ese lugar santo, el candelero nos debe a nosotros recordar: yo cómo estoy edificando. Ese candelero también nos recuerda quién es la luz que nos guía. Y también nos dice cómo estás caminando para testimonio de Cristo. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Está haciendo luz en medio de las tinieblas? Y perdóneme, iglesia, pero hay hábitos que nosotros vamos a tener que aprender a corregir, porque para nada son testimonio. Ojo con estar jugando juegos de azar. El pueblo de Dios no cree en la suerte. El pueblo de Dios cree en la bendición. Amén. ¿Que usted está en apuros financieros? Confíe en su proveedor, pero no confíe en que le va a ganar la boleta. ¿Usted no tiene casa? No confíe en que usted se va a ganar la casa a través de una rifa. Si usted juega boleticas de 200, de 1 millón, empiécese a sacudir, porque alrededor hay cantidad de ojos viendo su testimonio y va a decir: pues si el cristiano que conoce la verdad lo hace, pues entonces es que la bendición de Dios también viene de esa manera. No, así no viene la bendición. A mí una vez me regalaron una boleta y yo dije: ¿qué tal que me gane esa casa y me publique? Porque me lo publican por las redes. Yo cómo explico que yo no la compré, me la regalaron. Yo estaba preparándome para ver cómo era que, pero solo me gané un premio. Usted es bendecido porque Dios lo bendice, no porque usted fuerza la bendición. Hay varios días vengo diciendo que las bendiciones son como las mariposas. Usted va detrás de ella y ya se le escapa. Quédese quietecito y ponga una manito así y verás que la mariposa viene y se posa. Así es la bendición de Dios. Amén. La bendición llega, nos abraza, nos arropa. Amén. Así que ojo con el mal testimonio, ojo con las truhanerías que hablamos, con las palabras necias que hablamos, ojo con las conversaciones de doble sentido, no solo porque las hablemos, sino porque también les prestemos oído y las compartamos. Ojo con los malos hábitos. Llegar tarde también es un mal hábito. Y eso es cultura latina, a reprender la cultura. Amén. Amén. El candelero nos recuerda cómo estamos caminando. Amén. Pero hay otro altar. Este chiquitico que está ahí. Se llama el altar de oro o el altar del incienso. En este altar se quemaba, cuando se iba a preparar el candelero, se quemaba incienso en la mañana. Y cuando se encendía el candelero en la noche, se volvía a quemar nuevamente incienso. Pero ese altar era el más cercano al lugar santísimo. Y ese altar representa la adoración del pueblo de Dios. ¿Usted cómo está como adorador? ¿Cómo va usted allí hasta ese punto para entrar
en la restauración del lugar santísimo. Y esa adoración hoy es diferente, porque cuando en ese altar se quemaba incienso había una medida y había unos ingredientes exactos como se debía de preparar el incienso y quemarse ese incienso. La palabra dice que hubieron 2 sacerdotes que quemaron un incienso extraño y murieron ahí mismo. Así era. Pero ahora nuestra adoración debe tener 2 ingredientes, solo 2, en espíritu y en verdad. Esos son los ingredientes de nuestra adoración, la que se debe quemar en el incienso, en el altar de oro o en el del incienso. Este altar es donde nuestra esencia se desnuda. Ese altar es donde usted se presenta delante de Dios. Allí no hay ojos de hombre. Usted está en lo secreto, porque está cubierto de todas esas cortinas. Usted ahí es lo que es. Usted puede engañar a todo el mundo, pero en ese altar no se puede engañar a nadie, porque los ojos que están sobre usted son los ojos de Dios. Y ese altar representa de que usted es honesto primeramente con usted y que quiere ser honesto con Dios, porque desafortunadamente mucha gente camina en el adulterio y cree que está haciendo bien las cosas con buenas intenciones, pero en ese altar nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro corazón. ¿Somos olor grato o olor extraño? Ese altar también representa la fidelidad a los diseños y la fidelidad a la verdad de Dios. Porque sucede algo. El Señor dice cada altar que se hace. En cada altar el Señor da las indicaciones. Pero en este altar ocurre algo especial. Que el Señor le dice, vamos a quemar incienso en ese altar. Pero le dice, ese altar no es, dice la palabra, ni para ofrecer incienso extraño, ni para quemar holocausto, ni para presentar ofrenda, ni para derramar libación. Es el único altar en el que el Señor dice que no se debe de hacer. Eso a nosotros nos está diciendo, usted está caminando en los diseños de Dios y en la voluntad perfecta de Dios, o usted está caminando en una, no sé, a nosotros quién nos enseñó eso, la voluntad permisiva de Dios. Miren, yo a veces repetí tantas veces eso. Hay una voluntad y es la voluntad de Dios. Una voluntad por fuera de la voluntad de Dios es simplemente desobediencia. Eso nos muestra, ese altar nos muestra cómo estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Y ese altar representa clamor y oración. Representa intercesión. Porque usted está trayendo a la presencia de Dios toda su desnudez. Amén. Y ahora sí pasamos al lugar esperado, el lugar santísimo. Y en este lugar solo había un solo objeto, uno solo. En este lugar se vivía la intimidad más profunda, que es el que el Señor nos está llamando a restaurar. En este lugar estaba el arca del testimonio. Y dice la palabra en el versículo 22 del capítulo 25, que el Señor dice que a Moisés, desde allí yo te hablaré, desde la tapa del arca, porque el arca era un cajón y sobre él había una tapa que se llamaba el propiciatorio, y sobre el propiciatorio habían 2 querubines con las alas extendidas, mirando hacia el arca. Y el Señor dice, desde ese propiciatorio yo a ti te voy a hablar. Restaurar el lugar santísimo nos representa que vamos a empezar a tener una comunión íntima con el Señor, donde nosotros vamos a comenzar a recibir del Señor con claridad lo que Él quiere traer a su pueblo. Y Él va a hablar desde afuera de esa arca del pacto. Por eso el Señor está llamando a la restauración del lugar santísimo.
porque hay un pueblo desorientado, porque hay un pueblo que no está conociendo la voluntad de Dios, hay un pueblo que no está reconociendo los ataques del enemigo y cómo se está moviendo Satanás. Y la palabra es clara cuando nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Pero si usted llega hasta ese lugar santísimo, es porque en usted ya ha habido una preparación, un equipamiento, un adiestramiento, hay un entendimiento a unos niveles mayores. Y en ese lugar santísimo le dice Dios a Moisés: yo hablaré contigo todo lo que yo te mandare para el pueblo de Israel. Estar en el lugar santísimo no es solamente un deleite, no es solamente usted disfrutar de esa presencia de Dios cuando usted siente físicamente, tangiblemente que el Señor a usted lo acaricia, que a usted lo consuela, que a usted lo anima, que a usted lo levanta, que usted aún hasta siente el aroma de Dios en esos lugares secretos de intimidad con Dios. Es un deleite, pero no representa solamente un deleite. Representa revelación de la voluntad de Dios. Representa guía y dirección de Dios. Representa la manifestación de su gloria y representa señales visibles de su presencia. Es decir, cuando nosotros llegamos y restauramos el lugar santísimo, el Señor empieza a dejar evidencia en nosotros de su gloria y empieza a dejar evidencia en medio de su iglesia de su gloria. ¿Ustedes creen que es necesario restaurar el lugar santísimo? Digan amén. Como si les estuviera Dios hablando y llamando a la restauración de un lugar importante. Meditemos hacia dónde Dios nos está queriendo llevar. ¿Y saben por qué tenemos que meditar en esto? Porque no estamos en el lugar santísimo. Y eso es grave. Porque si el Señor nos está llamando a esa restauración es porque estamos en el lugar incorrecto. Es porque hay sordera espiritual en medio de la iglesia, porque hay ceguera espiritual en medio de la iglesia, porque hay pábilos que solamente ahumean, como declara la palabra, porque hay cisternas que están agujeradas y no conservan lo que Dios les está dando, porque estamos dormidos, porque estamos pasivos, estancados. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Así estamos? Pues hay que comenzar a reflexionar, a meditar y a despertar. No esperemos que alguien venga y nos diga: Dios te dice, Dios te dice. Yo les recomiendo algo que siempre les va a decir, algo que siempre les va a hablar. Aquí hay palabras de vida, hay palabras de sanidad, hay palabras que avivan, que despiertan, que restauran, que sanan, que hacen milagros, que hacen señales, que muestran lo sobrenatural de Dios. Amén. Pero hay algo bien especial. Esta arca se llamaba el arca y dice el Señor que en ella iba el testimonio. Cuando el Señor en el capítulo 25 le da las indicaciones, le dice: y dentro del arca irá el testimonio. Pero en el capítulo 25 no dice cuál es el testimonio. Pero cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 9, los primeros versículos nos muestran claramente qué era el testimonio del que el Señor hablaba. Habían tres cosas dentro del arca del testimonio. Tres cosas. Había una vasija con maná. Había una vara que era la vara de Aarón. Y estaban las tablas del pacto. Es decir, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Tres cosas. ¿Y por qué esto habla de que en esa arca iba el testimonio? Porque dentro del arca habían tres cosas que representaban a Cristo de principio a fin. Porque dice la palabra que estaba el maná,
como señal de que alimentó el pueblo de Dios a su pueblo en medio del desierto. El maná representaba el pan del cielo, el alimento que para siempre iba a recibir su pueblo. Representaba el que vino del cielo. Y cuando nosotros vemos los pasajes en Juan, nosotros vemos que Él viene y le dice al pueblo que se alimenten de Él, que coman de Él, porque Él es el pan del cielo. Le dice: coman mis carnes, porque este es el pan de vida. Y dice el Señor que ¿quién puede ir al cielo si no fue uno que vino del cielo? Y el maná representa a Cristo de principio a fin, porque Él es el alimento para siempre. Por eso siempre hemos dicho, si se predica a Cristo, se predica de todo. Si usted predica a Cristo, se está predicando del poder de Dios manifiesto y hecho carne. Amén. Usted está predicando de una profecía viva que perdurará para siempre, porque es eterno. Amén. Pero dice que también estaba la vara que reverdeció, que fue la vara que el Señor utilizó en medio de las 12 tribus, de 12 príncipes, para escoger su sacerdocio. Y la única vara que reverdeció fue la de Aarón. Y esa vara era una vara de almendro. Y ustedes saben que hay una palabra profética sobre esta casa, que esta casa es como un árbol de almendro. Y cuando el Señor habla de esa vara que reverdeció, nos está hablando de una nueva vida y nos está hablando de resurrección, porque era una rama seca y Jesucristo murió y resucitó y nos ha prometido que haría de nosotros una vida nueva, una nueva criatura, que todo lo viejo pasó, y nos está diciendo que en los finales de los tiempos vamos a ser resucitados y glorificados. Amén. Pero dice la palabra que estaban las tablas del pacto, los 10 mandamientos, y esto representa gobierno. Porque si el Señor está diciendo una cantidad de ordenanzas, de mandatos, está estableciendo un orden, porque hay un gobierno que se necesita establecer en medio de su pueblo. Amén. Y cuando habla de gobierno, está hablando de un reino que no vino de la tierra, sino que vino del cielo. ¿Y quién es ese rey? Por eso Él dice que el reino del que Él predicaba no era un reino terrenal, era un reino que venía del cielo. Amén. Por eso Él dice que es Rey perpetuo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cuando esas tablas fueron puestas dentro del arca, estaba hablando de un gobierno incorruptible e inconmovible de Jesucristo. Porque Jesucristo, dice la palabra, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era, porque desde el principio Cristo ha estado. Esta es la preexistencia de Dios. Amén. Amén. Por eso dice que en el arca tú guardarás el testimonio, porque el Cristo es el testimonio vivo del Padre. Porque dice la palabra que quien veía a Cristo veía al Padre. Dice, porque si ustedes me ven a mí, ven al Padre. Porque si ustedes escuchan mis palabras, escuchan las palabras del Padre. Si ustedes obedecen a lo que yo les digo, están obedeciendo al Padre. Y para terminar, vamos ahí mismo en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y vamos del versículo 34 al 38. Cuando el lugar santísimo en mi vida es restaurado, esto no solamente beneficia mi vida, no solamente yo recibo la bendición que viene del lugar santísimo. No. Cuando el lugar santísimo es restaurado en medio de la iglesia, dice la palabra, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Cuando el lugar santísimo se restaura en su vida, se restaura dentro de la iglesia, esa gloria no es solamente para cubrirnos a nosotros. Esa gloria se manifiesta por encima de la iglesia y comienza a ver alrededor evidencia, testimonio de que en ese lugar está pasando algo, de que en ese lugar se está viviendo algo diferente. Por eso, cuando el Señor se ha manifestado en su gloria, porque hay un remanente que está alineado con Él, comienza alrededor a ver impacto, comienza a haber revolución, comienza a haber trastorno. ¿Por qué los apóstoles les decían que eran trastornadores? Porque cuando el lugar alto tembló, esa gloria no solamente fue para los 120, porque Dios es experto en manifestar su gloria y evidenciarla a aquellos que no le conocen. Esa gloria no es solamente para nosotros. Cuando la iglesia de Jesucristo se levante en esa gloria, créame que no va a haber necesidad de hablar mucho, porque el testimonio vivo hablará, conquistará, porque ellos afuera están esperando la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Y la gloria de los hijos de Dios es la gloria del Todopoderoso. Amén. Así que nosotros tenemos que despertar de la manera en que nosotros estamos caminando, la forma en que Dios está revelando la palabra hoy. Si usted siente que usted no da, si usted no siente ni ganas de orar, ni de leer la palabra, si usted no siente ganas, reprenda las faltas de ganas. En una enseñanza pasada les decía, Pablo le dice a los corintios, porque someto mi cuerpo a servidumbre. Quite de su boca la palabra no puedo. Quite de su boca la palabra ¿qué está pasando? Quite de su boca la palabra de cansancio. Quite de su boca la palabra de enfermedad. Quite de su boca toda palabra que vaya contraria a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Amén, tía. Amén. Tía, póngase de pie. Usted sabe que usted es intercesora, ¿cierto? Y este tiempo es necesario que usted comience a alinearse al poder de la palabra. Usted nunca ha contemplado lo que su oración puede hacer. Comience a restaurar en su vida la santificación. Comience a apartarse de lo que no le suma. Comience a apartarse de su vida lo que no le multiplica. Comience a sacudirse de todo lo que no venga de Dios. Siéntese, medite en la presencia del Señor y el Señor le dirá qué es. Amén. Porque Dios va a levantar intercesores que creen que no oran como ora fulano, que no ora sultano, que los ponen a orar y dicen, no, pero es que yo como, no son sus palabras, es lo que Dios ha puesto sobre ustedes. Amén. Y estamos orando por obreros, porque hay porciones de Dios, pero ¿sabe qué está pasando con esas porciones? Que están haciendo como los siervos inútiles, las están enterrando, porque están llenos de miedo y llenos de temor. Pero Dios está diciendo, yo di dones y talentos, y Él va a regresar para ver cuánto lo multiplicamos, al 100, al 60 o al 30. Amén. Amén. Ya se puede.
es tiempo para alinearnos, para adentrarnos a lo que Dios quiere. Amén. Sí hay que cambiar cosas, pero el Señor es experto en hacer todas las cosas nuevas. Amén.